You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Nos perdimos de una de las mejores peleas que podíamos ver en las 145 libras, con la desafortunada baja de Brian Ortega previo al UFC 303 contra Diego López. Una de las peleas que más prometía acción tanto de pie como en el suelo, con posiblemente los dos mejores grapplers de la división. Por un lado teníamos a Diego López, que tenía una racha impresionante de finalizaciones y venía con todo el hambre para meterse al top de la división para contender por el título. Y por otro lado, un guerrero de todas batallas, de los más queridos de la UFC, Brian Ortega. Hay varios temas que me gustaría tocar relacionados con Brian Ortega. Primero que nada, considero que Brian Ortega es uno de los peleadores más extraños de toda la UFC, y déjenme explicarles por qué. Tiene un striking que la verdad parece muy poco vistoso, e incluso en ocasiones parece no estar al nivel de la UFC. A veces pelea literalmente como si estuviera en la calle, con un boxeo muy sucio, pero sin embargo, ha demostrado ser bastante eficiente, y en ocasiones se avienta unos highlights como el knockout a la leyenda en caída Frankie Edgar o la rodilla que durmió al veterano Clay Guida. Sin embargo, cuando ya le tocó medirse a los peleadores élite de las 145 libras, creo que terminó siendo expuesto en el striking. Holloway le metió una de las palizas más impresionantes que hemos visto durante 4 asaltos, antes de que fuera detenida por parada médica, y exhibió todas las deficiencias técnicas de Brian, sobre todo en su defensa, porque recibe demasiado daño porque eso sí, jamás ha sido noqueado, no tanto por tener una barbilla de granito, que en parte también la tiene, sino porque el corazón que tiene no le permite rendirse nunca a pesar de ser gravemente lastimado. Volkanovski y Holloway le metieron una tremenda paliza que le cambiaron por completo la cara, y aún así no recibió un solo knockdown. Se mantuvo de pie y en el caso de la pelea contra Volkanovski aguantó los 5 asaltos, y si no fuera por la parada médica en la pelea contra Holloway también se habría ido hasta la decisión. En su récord tan solo tiene 3 victorias por nocaut, porque su verdadero potencial se encuentra en el grappling. Tiene 8 sumisiones y algunas muy destacadas como el triángulo a Diego Brandao o la guillotina que le hizo a Cobb Swanson. Tiene una facilidad para montar las sumisiones que la verdad yo no se lo veo a nadie en toda la UFC, tal vez solo a Charles Oliveira. No necesita trabajar demasiado las transiciones ni los derribos porque tiene un timing excelente para contraatacar con grappling. Piensen en esto, lo dijo Topuria también y es totalmente cierto. Brian Ortega estuvo más cerca de finalizar a Volkanovski cuando Volka estaba en la cima en una sola pelea que Max Holloway en 3 peleas. Y eso es porque a diferencia de su pelea en contra de Holloway, donde se olvidó por completo del grappling, contra Volka en el tercer asalto fue diferente. A pesar de llevar un daño significativo acumulado, lo mandó a la lona con una izquierda brutal a la barbilla e inmediatamente montó la guillotina, donde la diferencia la hizo la voluntad y la fuerza de Volkanovski, que no tapeó y logró resistir la sumisión hasta que los brazos de Brian Ortega cedieron. Porque a pesar de que Brian Ortega tiene un grappling de élite, había una diferencia abismal en cuanto a acondicionamiento físico a favor de Volka, y esto fue lo que lo terminó salvando. Y si alguien pensaba que solo había sido un golpe de suerte de Brian, en ese mismo asalto volvió a montarle un triángulo que estuvo muy cerca de finalizar. Si no fuera porque de nuevo no tuvo el cardio ni la fuerza para doblegar a Volka, que le saca mucha ventaja en esta área, y también hay que darle el mérito a Volka, que a pesar de que estaban encajadas ambas sumisiones, resistió simplemente por una increíble fuerza de voluntad. Y después de lo que sucedió con Yair Rodríguez, la gente se volvió literalmente loca de manera injusta. Pasaron de tener a Yair prácticamente endiosado a rebajarlo casi hasta el suelo. Luego de sus 2 derrotas consecutivas, reclamando a Yair lo malo que es en el suelo por ser sometido por Brian Ortega, cuando de hecho esto era lo más lógico. Yair Rodríguez era favorito en esa pelea por el momento que estaba atravesando y porque pelearía en territorio mexicano. Obviamente, en mi opinión personal, mis esperanzas estaban depositadas en Yair Rodríguez, y como era de suponer desde antes de la pelea,
Yair es infinitamente superior en el striking, y lo demostró estando mucho más cerca de finalizar a Bryan de lo que estuvo Holloway y Volkanovski en 9 asaltos combinados, mandándolo a la lona en el primer asalto y estando muy cerca de noquearlo. Yair en esa pelea salió con todo a arrancarle la cabeza desde el primer momento, sabiendo que si la pelea se alargaba o si llegaba al suelo, iba a ser un grave problema para el mexicano. La opinión popular es que Yair se mostró vulnerable en el suelo, pero yo pregunto, ¿quién no se ha visto vulnerable en el suelo contra Bryan Ortega? Estuvo cerca de someter al mejor libra por libra de ese momento en 2 ocasiones. Tiene un récord de 8 sometimientos y sin duda serían más si no fuera porque Bryan Ortega ha optado por dar peleas más emocionantes de striking puro que utilizar el grappling en la mayoría de sus peleas, y parece ser que es algo que está a punto de cambiar. Creo que es una total mentira que Yair es malo en el suelo. Tiene 5 sumisiones en su carrera y bastante variadas. Tiene guillotinas, armbar, rear naked choke e incluso le hizo un triángulo a uno de los hombres más fuertes de las 145 libras con base de lucha y que nunca había sido sometido antes en su carrera, Josh Emmett. Simplemente, Bryan Ortega tiene un nivel de grappling de élite que no tiene Yair, y lo que le hizo a Yair se lo podría hacer a casi cualquier luchador de la división, ya que como suele suceder usualmente, un grappler de alto nivel va a neutralizar a un striker de élite en la mayoría de los casos, y fue exactamente lo que sucedió, pero de ninguna manera comparto la idea de que Yair no tenga suelo, ni mucho menos que sea un trapo como Topuria lo ha mencionado, o que tampoco tenga el nivel para estar en la UFC, como han llegado a mencionar los fanáticos. A pesar de que es verdad, de que es muy propenso a los derribos, y que no es un grappler de élite, sigue siendo un luchador muy peligroso en el suelo, pero simplemente sus mejores atributos se encuentran de pie. Yair apostó por la finalización temprana, yendo por todo desde el primer asalto con un nivel de striking impresionante al que estamos acostumbrados a verle, a diferencia de su bajón en la última pelea contra Volka. Pero desafortunadamente para el mexicano, Bryan Ortega tiene una durabilidad inquebrantable y noquearlo tal vez iba a ser imposible con el corazón de Bryan Ortega, que le dio la vuelta a la pelea a pesar de haber sido lastimado y estar a punto de ser finalizado. Bryan tal vez no es el peleador más disciplinado y dedicado de la UFC por su vida personal tan contraria a las MMA, pero el talento innato del mexicoamericano es innegable. Uno de los más engañosos y peligrosos peleadores de las 145 libras, que en ocasiones parece no tener nivel para el top 5 de la división, pero de pronto da chispazos de su talento que a veces le alcanza para llevarse la pelea contra grandes nombres de la UFC. Es por eso que una pelea entre los 2 mejores grapplers de la división levanta las expectativas para ver quién tiene el mejor piso. En mi opinión personal, aunque Diego López tiene un extraordinario grappling y que me es difícil imaginarlo sometido alguna vez en su carrera, me parece que el grappling de Bryan Ortega es más definitivo y que su experiencia ya probada contra peleadores de élite de las 145 libras podría hacer la diferencia para llevarse la pelea contra el brasileño por cualquier vía. Aún así, es una pelea que todos seguimos queriendo ver, y después de ver la actuación de Diego López, aún no nos dice mucho para analizar y utilizarla como referencia para una posible pelea contra Bryan, por lo que la moneda sigue en el aire y las expectativas aún se mantienen igual de llegar a darse ese enfrentamiento próximamente en el evento más importante del año en la esfera de Las Vegas, como Dana White lo ha sugerido. Y esperemos que sea esta pelea y no contra Aljamain Sterling, que ha salido a llamar a Diego López, porque la increíble demostración de hambre y resiliencia del brasileño, sumado a su racha de victorias, no cabe duda que de aquí debería salir un contendiente al título. Cualquiera de los dos sería una excelente prueba para Ilia Topuria, que muy posiblemente se imponga a Max Holloway en ese mismo evento, y que de darse una pelea contra cualquiera de estos 2 maestros de Jiu-Jitsu daría oportunidad a ver el nivel de grappling de Topuria, que sin duda sabemos que tiene, pero que hasta ahora lo ha utilizado muy poco en la UFC. Cuéntame abajo tus opiniones y por favor no olvides dejar like y suscribirte, ya que eso me va a ayudar muchísimo a seguir haciendo videos. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.